En este video vamos a presentar cómo construir el diagrama de estado finito para una máquina de estado finito a partir de una tabla de estado, y después vamos a ver cómo construir una tabla de estado para una máquina de estado finito a partir de un diagrama de estados. A continuación vamos a realizar un diagrama de una máquina de estados finitos a partir de una tabla de estados. Para empezar a hacer nuestro diagrama, nos ubicaríamos en el estado S0 en nuestra tabla de estados. Podemos ver que cuando nuestro valor de entrada es 0, este pasa al estado S4 y tendríamos como salida 1. Se coloca una flecha al estado al que viaja y se colocan los valores de entrada y salida encima de nuestra flecha. Posteriormente pasaremos al caso cuando S0 tiene entrada 1. Cuando es este caso, viajaremos al mismo estado, el estado S0, y tendremos un valor de salida 0, así formando un lazo. Una vez acabado con nuestros valores de entrada para S0, pasaríamos al siguiente estado, el estado S1. Empezaríamos a hacer el mismo proceso que el estado anterior, comenzando con el valor 0 de entrada, y al entrar 0 pasaremos al estado S0, y tendremos de salida 0. Colocaríamos de nuevo nuestra flecha y nuestros valores encima de ella. Ahora pasaríamos al caso cuando tenemos el valor de entrada 1. Al entrar 1, pasaríamos al estado S3 y tendríamos un valor de salida 0. Finalmente tendríamos que repetir el mismo proceso, de ver qué sucede cuando entra 1 y 0 en los demás estados. Una vez que todos nuestros estados estén en nuestro diagrama, es cuando daríamos por concluido nuestro diagrama de una máquina de estados finitos. Buenos días, tardes o noches. Yo les voy a enseñar a cómo construir una tabla de estados para una máquina de estado finito a partir de un diagrama de estados. Para empezar, tenemos que identificar cuántos estados hay en total. Como podemos ver en el diagrama, hay 5 estados, empezando desde S0 hasta S4, por lo que ya identificamos cuál es el estado inicial, que en este caso sería S0. Después identificaremos los valores de entrada y salida de cada estado. Evidentemente empezamos desde el estado inicial, que es S0. Después identificaremos los valores de entrada y salida de cada estado. Evidentemente empezaremos desde nuestro estado inicial, que sería S0. Para encontrar estos valores de entrada y salida, estos se encuentran señalados entre cada flecha. Los valores pueden ser 1 o 0. Del lado izquierdo encontraremos el valor de entrada y del lado derecho encontraremos el valor de salida. Como podemos ver en el diagrama del estado S0, salen dos flechas que conectan a otros estados. Esto nos indica a qué estado iremos dependiendo del valor de entrada. Si S0 tiene de entrada el valor 1, este tendrá de salida igualmente 1 y nos vamos a S1. Pero si S0 tuviera de entrada 0, de salida tendría 1 y vamos a S3 como nos indica la flecha. Para hacer nuestra tabla de estado, empezamos haciendo una columna con el nombre estado, en la que pondremos S0 y los demás estados. Después haremos otra columna con el nombre de entrada. De un lado pondremos 0 y del otro 1, es decir, 0 irá del lado izquierdo y 1 del lado derecho. En base a esto, para llenar la columna, nos guiaremos en el diagrama. Si S0 tiene de valor de entrada 0, pondremos S3, pero si S0 tiene de entrada 1, pondremos S1. Lo que se pondrá en esta columna serán los estados a los que iremos dependiendo nuestro valor de entrada, y así pondremos los demás estados dependiendo evidentemente el valor de entrada.
Por último, haremos otra columna igualmente con el nombre de entrada. Como en la anterior columna, también pondremos 0 del lado izquierdo y 1 del lado derecho. En este caso pondremos el valor de salida. Sabemos que si ese 0 tiene de entrada 1, su valor de salida es 1, pero si ese 0 tiene de entrada 0, su valor de salida igualmente es 1, por lo que pondremos 1 y 1 tanto abajo del 0, tanto abajo del 1 en esta nueva columna. De esta forma podremos construir nuestra tabla de estados. Por último, me gustaría comentar que para no confundir las dos columnas, con el nombre de entrada pondremos F para los valores de entrada y G para los valores de salida. Estas letras se ubicarán arriba de cada columna con el nombre de entrada. Gracias por su atención. Y así es como queda la tabla de estado finito con el diagrama de estado finito. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Hasta luego.